Hola Euge, ¿cómo va? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿vos me escuchás? Te escucho, te escucho. Buenísimo, porque recién no se sabía. Bueno, estamos súper bien entonces, te escucho bien. Eh, bueno, para quienes se están conectando ahora, hago un repaso de la data que tiene al principio. Estamos hablando con Eugenia Schwartzman, que nos va a comentar un poco sobre la movida que está llevando adelante el Frente de Emergencia de la Danza. Y también de un plenario que se va a hacer mañana eh, para sumar participación, básicamente. Bueno, Euge, entonces un poco lo que te queríamos preguntar para quienes no conozcan nada es cómo empezó el frente y cuándo empezó a gestarse. Bueno, en principio desde el Frente de Emergencia, del cual, bueno, la Duncan es parte, pero bueno, agradecemos el espacio y que podamos estar acá charlando con colegas, compañeros, compañeras. Y bueno, y contarles que sí, así como su nombre lo indica, el Frente de Emergencia de la Danza surge al principio de la pandemia, cuando claramente nuestros espacios y toda nuestra actividad se vio paralizada, al igual que, bueno, gran parte de la actividad del país, del mundo y además de la cultura. Y el Frente se conforma por más de 45 organizaciones, espacios, colectivos, compañías por supuesto, proyectos constituidos y también compañeros y compañeras que forman parte hoy, fue creciendo en todo este tiempo, con la intención de buscar colectivamente soluciones y acciones que busquen bueno, resolver un poco esta situación de emergencia en la que se encuentra el sector, que si bien no es nueva, bueno, la pandemia puso un poco un blanco sobre negro y expuso nuestra precariedad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, comentarles a todos también eso que decías, que nosotros formamos parte del frente y una de las maneras que encontramos para colaborar con la movida gigante que se está llevando adentro fue tratar de ayudar con la difusión de lo que se está haciendo. Así que en relación a esto es que estamos haciendo este vivo y veremos si podemos generar algún tipo de organización que permita hacerlo de manera repetida. Eh, bueno, y entonces otra cosa que te quería preguntar era un poco los primeros objetivos que surgieron y cómo se fueron transformando, o sobre eso y los lineamientos de acción que tienen. Bueno, esto obviamente es una construcción que se fue dando de manera colectiva. El Frente trabaja de manera horizontal, democrática, tenemos una asamblea semanal y estamos organizados en comisiones de trabajo que también fueron surgiendo producto de la necesidad, porque bueno, fuimos viendo que había diferentes problemáticas que había que abordar y por supuesto que bueno, el trabajo en comisión se vuelve más organizado. Y en ese sentido tenemos una comisión que trabaja temas de vinculación con Nación, donde establecimos un diálogo con el Ministerio de Cultura de Nación, que tiene que ver con, bueno, todo lo que hace a instancias de apoyo, sobre todo en líneas económicas para el sector. Una comisión que trabaja específicamente temas de la ciudad de Buenos Aires, ya que en un comienzo, si bien el Frente hoy está integrado por espacios y colectivos y organizaciones de distintas partes de nuestro país, y la idea es que se siga ampliando en esa línea. Muchas de nuestras organizaciones pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y como sabemos, bueno, esto está muy complicado acá en el AMBA, así que hay una comisión que está trabajando arduamente temas de la ciudad, una comisión que trabaja el tema de los espacios, espacios y proyectos constituidos, que es como un gran tema porque, bueno, digo, tiene el tema no solamente de los protocolos, sino el tema de cómo eso va a impactar en el retorno de la actividad. Hay una comisión de fondos solidarios que entendemos que también es sumamente importante estar en cohesión, estar escuchando las necesidades y hemos salido con ya la segunda tanda de becas solidarias de clases
para poder seguir tomando clases, y ahí fue una convocatoria súper exitosa. Bueno, por supuesto la Comisión de Comunicación, que hace un trabajo enorme para difundir todo lo que sucede y lo que estamos generando. La realidad es que todas las comisiones tienen mucho trabajo. Recientemente creamos una comisión de legislaciones, porque bueno, hay temas que son más de carácter estratégico, que tienen que ver con cómo nuestras legislaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, impactan en el desarrollo de la danza. Entonces, bueno, también estamos iniciando un trabajo allí. Y después comisiones más internas que tienen que ver con la organización en sí mismo del frente, que también fue necesario porque, bueno, a medida que se iba agrandando y creemos en este trabajo desde la horizontalidad, bueno, es necesario que entre todos justamente ordenemos esas reglas y mantengamos como el espíritu democrático que venimos construyendo. Claro. Es, digamos, algo que surgió en un momento duro para la actividad, pero que bueno, me parece que está bueno rescatar eso, que hay mucha organización en la comunidad, no solamente del frente, sino que vemos que hay una intención de organizarse, y eso, bueno, no hay que dejar de decir que es muy positivo. Sí, pensaba el aprendizaje de trabajar de manera horizontal también, que es un aprendizaje continuo, porque siempre va a surgir algo nuevo que se escapa a sí, a la cuestión de que alguien decida por UNE. Eh, y entonces el frente comenzó en Cava, ¿no? Como una movida de gente de acá, y se empezó a expandir, ¿no? Sí, totalmente, porque digo, si bien al principio muchas de las agrupaciones que integramos el frente justamente tenían base en la ciudad, enseguida, digamos, se empezó a abrir porque, bueno, la necesidad y la situación es dura en todo el territorio de nuestro país. De hecho, ahora vemos que en ciudades que ya habían empezado a trabajar, como por ejemplo Rosario, fueron para atrás. Entonces, la realidad es que no podemos prever cómo es en cada lugar, es el día a día, y además tenemos cuestiones que nos atraviesan como emergencias históricas como sector de la danza. Entonces, digo, esa misma organización con temas centrales que por supuesto que atañen a esta emergencia, porque sí, la realidad es que estamos sin trabajar en los términos que solemos hacer, digo, y tampoco está claro cómo eso cómo va a recuperar, digo, no hablemos de lo escénico propiamente dicho, pero digo, todos los espacios, los estudios de danza, los espacios de educación en danza. Entonces hay ahí una serie de pensamientos que me parece que la única forma de avanzar y de consolidar estas salidas es desde lo colectivo. Y sí, como vos decís, lo horizontal eh, es un esfuerzo y es un aprendizaje, porque todos venimos de espacios diferentes y de distintos tipos de militancia y de participación. Entonces, bueno, es un aprendizaje que hay que transitar. Está bueno. Sí. Sí, no es un modo de organización que tengamos en la vida cotidianamente, entonces realmente es algo a aprender desde cero para todos, nadie lo conoce, salvo como en un poquito, pero nuestra vida, nuestra historia no ha sido de manera horizontal, en un sistema horizontal, eh, a nivel educativo, nada, como más grande, pero no, pensaba en esta red que se va tejiendo ya hace varios años, que nos hizo reflexionar sobre nuestro carácter como trabajadores de la danza, más que bailarines, y salir de ese idilio poético de bailar por amor al arte, por amor a la danza, y de entender esta actividad como un trabajo, y también del marco legal que un trabajo necesita, y que en este momento realmente como decías, esta cuestión de que se vea extremado lo que antes era un poco precario, ahora lo precario no subsiste, no resiste esta situación pandémica, esta situación de aislamiento. Eh, Así que sí, es totalmente necesario
seguir tejiendo esta red a lo largo del territorio y poder ir encontrando las soluciones de distintos focos, ¿no? También como, bueno, tal vez acá funcionó esto, se puede probar allá, y en la instancia en que estemos comunicados, la información va a poder ir fluyendo también, como más allá de lo que tenemos que lograr como colectivo, ¿no? A nivel coyuntural, pienso, lograr ser reconocidos, lograr tener leyes que nos avalen. Y en relación a esto, ¿cómo fueron yendo las relaciones tanto con ciudad como con nación? ¿En qué instancia se encuentra ahora en cuanto a los pedidos, en cuanto a las propuestas del frente hacia el Estado también? Y si hubiera propuestas como estas que decías, de las becas que surgen de les bailarines para les bailarines, si hubiera otras más. Sí, yo creo que la situación despertó en nuestra comunidad ese espíritu solidario, si se quiere, de compartir y de acompañarnos, de tener cohesión y también de participación, porque queda claro que si no participamos es muy difícil. Y yo creo que estos vínculos con el Estado tienen mucho que ver con lo que vos decías antes de considerarnos trabajadores, trabajadoras de la cultura. Muchas veces creo que no está del todo resuelto en el Estado este concepto. Entonces cuesta mucho instalar el tema de que la cultura no es un adorno, que la cultura es un trabajo, de que la cultura, por supuesto que en su sentido amplio, es nuestra identidad, pero cuando se trata de los trabajadores y las trabajadoras, los hacedores culturales, eso implica concretamente el concepto del trabajo. Entonces, cuando nosotros reclamamos, por así decirlo, que se cumplan ciertas medidas y que se acompañe en la emergencia al sector, tiene que ver con eso, tiene que ver con las fuentes de trabajo de toda nuestra comunidad, por supuesto, al igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, está en peligro. Sabemos que hay espacios que han tenido que cerrar, que se hacen muy cuesta arriba, sostenerlos y bueno, que sostener los proyectos sin el apoyo del Estado en este momento es directamente un imposible. Y de alguna manera el Estado tiene que estar presente, no con fondos concursables, que es un poco lo que ha venido sucediendo y a lo que el Frente ha planteado como muy críticamente. Digo, no podemos en este momento, en la pandemia, estar presentando proyectos que compitan con proyectos de colegas. Eso no tiene nada que ver con el momento, sería una discusión en tal caso en otros contextos de quizás una normalidad que volvamos a tener, pero en este marco es muy complejo y ese es un poco el debate que se está dando. Digo, tiene que ver siempre con presupuesto y siempre con cuánto de ese presupuesto evidentemente llega y que llegue a los proyectos reales, a los espacios, a los estudios de danza, a las compañías. Eso tiene que ver justamente con el sostenimiento de sus fuentes de trabajo. Entonces, digo, ha habido muchas medidas, y también aclarar, digo, que esto no tiene, perdón, un paréntesis, pero digo que está bueno aclarar, no tiene nada que ver con el apoyo o la crítica hacia una gestión de gobierno, para nada, sino que tiene que ver con justamente una manera de valorizar nuestra tarea y en este momento de la supervivencia de esa tarea, que es, como estamos diciendo, concretamente fuentes laborales. Entonces me parece que esos debates tal vez sirvan para dejar sentado de aquí en adelante, que bueno, eso tiene que estar comprendido por el Estado y que las legislaciones y las propuestas de políticas públicas tienen que ir en esa línea, que no se puede tener, digamos, simplemente acciones de estas características como concursables de alguna manera, sino que tiene que haber una política de sostenibilidad, porque no es solo ahora, digo, sino que es la recuperación el año que viene. Sí, porque también pensaba en esta situación, esos fondos concursables apuntan a una producción, a una realización de una actividad que no se puede realizar en estas circunstancias. Entonces, también es como hacer castillos en el aire, pedir algo que no va a ser posible llevar a cabo
Y también pensaba en esta cuestión de que nosotros estamos reflexionando sobre nuestro carácter de trabajadores y al mismo tiempo necesitamos ser reconocidos como tal y que se reconozca el cúmulo de características que tiene este sector laboral. Todo lo que mueve. Ya se había empezado a hacer con la primera ley nacional de danza, un poco como ese relevamiento, pero ahora creo que más que, ahora se hace carne, como que a cada persona que tiene un estudio y que tiene que pagar un alquiler, se le hace totalmente vivencial. Ah, ok, yo le muevo, o sea, la danza está pagando el alquiler de esta persona que vive de rentas o no, que tiene este espacio para alquilar y al mismo tiempo hay tantos docentes y tanta movilización en torno a eso y la actividad de venta de comida alrededor de ese estudio, como reflexionar sobre esos focos de movilización económica que también son los estudios de danza, por nombrar algo como bien llano y bien simple, ¿no? Porque las obras también son otro espectro, también otro panorama, pero que también lo genera. Eh, Sí, yo creo que justamente esto que estamos como enumerando me parece que es clave para dar cuenta de que la danza, que es muy grande y genera muchísimas fuentes de trabajo que son, o sea, producto de nuestro propio desarrollo, digo, eh, atraviesa y forma parte de la economía de la cultura y eso, o sea, impacta en forma directa económicamente y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros en ese sentido hemos estado insistiendo en hacer relevamientos oficiales porque justamente durante años desde la comunidad se ha intentado autocensarnos, no quiere decir que eso nos sirva, pero a veces resulta desgastante porque, bueno, esas cifras después no son cotejadas con los parámetros que tiene el Estado para los censos y estadísticas. Entonces, bueno, a través de los organismos del Ministerio de Cultura, concretamente del CINCA, que es el Sistema Nacional, sería muy necesario poder tener una estadística que en un principio de la pandemia salió para todo el sector de la cultura, específicamente para la danza. Y yo creo que en este momento también justamente lo que se hizo visible es que de alguna manera en el Estado Nacional nosotros no tenemos un organismo y una interlocución propia de la danza. Nosotros tuvimos que, digamos, competir entre comillas, porque no es una competencia, pero sí, digamos, nuestros pedidos de fondo fueron con el resto de las disciplinas, porque sabemos que existe el INT, el INAMU recientemente creado, el INCA, y hubo muchas líneas de fomento y apoyo a sus sectores específicos, y en el caso de la danza aún no tenemos un instituto nacional, entonces esa gran falencia me parece que es como hoy un faro, digamos, que vuelve a poner sobre el tapete esta ausencia. Entonces, cuando nosotros accedemos a un diálogo con el Ministerio de Cultura, no es un interlocutor con el que podamos realmente dialogar en términos de nuestro sector. Y eso me parece bueno, también hay que tomarlo como una oportunidad, digo, de que esa ley finalmente, que le pertenece a toda nuestra comunidad y que se viene trabajando desde hace años, pueda realmente ser tratada y concretar un instituto para la danza. Me parece que ese es un anhelo que evidentemente tiene que ser funcional para la recuperación del sector, por lo menos en los próximos tiempos. Sí, sin ni hablar. Un poco para la gente que se fue sumando ahora, estamos hablando con Euge Schofman en representación del Frente de Emergencia de la Danza. Si quieren, si tienen preguntas para hacer, las pueden ir lanzando. Euge, vos no les des bola, que nos están acompañando desde la Ducan y la pasan. Así que antes de que termine el vivo, si hay preguntas, vamos a tomar, vayan lanzándolas. Y podemos hablar un poquito de lo que va a pasar mañana, así no nos queda, no se nos escapa eso y no nos queda muy para el final. ¿Querés? Mañana, acontecimiento, mañana tenemos una actividad que es el correlato de
una actividad anterior, que fue el primer plenario de la danza que organizó el Frente de Emergencia, con distintas temáticas y justamente abierto, plural, y para facilitar el debate de lo que está sucediendo en todo el territorio con esta pandemia y cómo podíamos también escucharnos entre nosotros y tener ciertos consensos para salidas colectivas. En ese primer plenario, uno de los temas fue políticas públicas para el sector, y la moción, digamos, del colectivo y de ese plenario fue realizar otro con una temática específica que tenga que ver con las políticas nacionales de legislación para la danza, o sea, tratar el tema de la Ley Nacional de Danza en un plenario como para poder profundizar sobre eso. Y bueno, como decía antes, evidentemente ese tema está como anhelo y como necesidad desde hace mucho tiempo, y cuando se debatió en el primer plenario, claramente es un tema que está bueno profundizar, y que está bueno debatir, desmenuzar, y que por más de que hay años de recorrido en ese terreno, siempre, digamos, se puede tener aportes y distintas miradas al respecto de eso, y lo importante es que nuestra comunidad esté mancomunada en ese objetivo y podamos como cohesionarnos para que eso salga. Entonces, bueno, mañana tenemos ese plenario de debate, que hay un link de inscripción que seguramente acá compañeras subirán para que el que quiera pueda participar. Bien, entonces, por ahora lo que podemos decir es que si alguien quiere participar, que vaya al Instagram del Frente, y de ahí entra el link que tienen en el perfil para inscribirse, básicamente. No es nada más que eso, ¿no? Y un poco nombrar lo importante esto de encontrarse, y de que, no sé, un poco tanto para las personas que pertenecen a alguna agrupación, no sé, regional o provincial, o que de alguna manera han logrado hacer una pequeña red, que se acerquen, que es muy importante tener sus contactos, como para quienes estén sueltos, porque creo que esto que vos decías, siempre es importante ese aporte de la persona que tiene una experiencia distinta, que puede ayudar a construir una ley que sea funcional a todos, a la actividad de todos. No sé, un poco me había pasado en uno de los conversatorios que había a principio de año en el FIDE, y también como que una chica trajo este tema que dice, bueno, todos los subsidios son para creación de obra, como si el único modo de desarrollarse dentro de la danza sea hacer obras. Pero, o sea, ¿qué pasa con investigar la docencia, con escribir un libro, con muchas otras posibilidades, que si bien seguramente hay la posibilidad de hacer un proyecto para eso, son más complejas, no están tan representadas como hacer una obra. Y bueno, y escucharla a ella fue como, ok, sí, a mí nunca se me hubiera ocurrido esto, porque yo estoy en la línea de lo que existe. Entonces es re importante que se acerque cualquier persona, porque su vivencia es rica y puede aportar algo que no existe todavía en este debate. Así que... Sí, totalmente. Esto, de hecho, el problema que vos mencionás, Juan, es el problema histórico que, bueno, tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires con Prodanza, que en este momento las compañeros de la Comisión Cava están dando ahí una discusión muy importante que tiene que ver con el presupuesto que le corresponde a ese organismo. Es un organismo de fomento de la danza, pero que justamente es limitado, y hay una coincidencia en que la ley que rige a Prodanza tiene que ser modificada para que justamente pueda generar políticas en general a la danza, y no solamente subsidios a la creación, que es una parte muy importante, pero que no lo es todo. Y ese presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires tiene una disparidad inmensa con, por ejemplo, un instituto similar que es Proteatro. Entonces, también está bueno como comunidad, digo, llevándolo al plano nacional, pero digo, forma parte de lo mismo, como que la danza a veces queda un poco relegada de otras disciplinas, y no se trata de pelear con compañeros y compañeras del teatro, ni mucho menos, pero
digo, hace también a nuestro ímpetu y a nuestra necesidad de estar en esos terrenos de disputa, de presupuestos y de garantizarnos que esas políticas lleguen. Entonces es muy importante discutir la ley, por eso está bueno que todo aquel, todas que podamos participar mañana y sumar nuestra voz y nuestra opinión y nuestra perspectiva a los proyectos de legislación para la danza a nivel nacional, es realmente importante porque una vez que un instituto, el día que salga, tiene que realmente ser funcional, sí, tiene que representarnos, tiene que realmente tener participación de las provincias, tiene que tener realmente nuestra voz en el Estado, o sea, eso es un poco la idea, digamos, que ha tenido siempre el proyecto, una especie de cogestión donde la danza forme parte de las decisiones que también son una apuesta para su política. Entonces, está bueno que nosotros estemos en ese debate y empapados de, bueno, cómo nos gustaría que ese instituto sea, ¿no? Sí, vamos a hacer a la dinámica de ese instituto. Y en relación a lo que decías sobre esto de que no es quitarle nada, no es quitarle presupuesto a ningún otro instituto existente, sino al contrario, lo importante sería que músicos, actores, cualquier agente del arte, de la cultura, pueda hacerse eco de esta necesidad de este instituto, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es construir un sector cultural más fuerte y más potente, no es robarnos las migajas entre nosotros con absoluto, sino generar un frente cultural importante, nacional. eh, También algo que venimos pensando desde la Duncan es, bueno, ¿a cuántos chiques se les ocurre dedicarse a la danza y qué salida laboral ven? Porque la danza se presenta como una posibilidad de estudio, de trabajo cuando salís del secundario. Bueno, aportar a esto, a que sí, sea una más, sea algo que nadie termine como diciendo, che, bueno, ¿qué vas a hacer? Y que al fin y al cabo eso es importante como sociedad. Entonces no nos estamos peleando por presupuesto, sino que estamos construyendo para una sociedad mejor. Eh, bueno. Sí, totalmente. Totalmente, porque además hay experiencias que así lo confirman, digamos, sabemos que hay países donde, digamos, tu trabajo efectivamente puede ser al 100% la danza, y no me refiero solamente a instancias oficiales, que por supuesto aquí en Argentina las tenemos, pero digo, hay una cantidad inmensa de trabajadores y trabajadoras de la danza que no forman parte de esos ámbitos oficiales, digo, hablando en términos de los intérpretes y las intérpretes. Entonces digo, no, me parece que ahí volvemos a lo mismo, sin el apoyo del Estado en función de ese desarrollo, es imposible que las compañías no oficiales perduren, y las que perduran, digo, sabemos que lo hacen poniendo todo, horas y horas de trabajo y armando carpetas, y digamos, siempre es muy complejo la sostenibilidad. Entonces, queda claro que para que el trabajo sea a lo largo del tiempo, eso tiene que estar garantizado en articulación con el Estado, digo, bueno, es el derecho de los bienes culturales, el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, es eso de lo que estamos hablando, me parece, no, Sí, no hay que sí, tener sí. miedo a ese debate. Así súper corto, pero la semana pasada hablábamos con una chica de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se fue a vivir al Bolsón y empezó a dar clases de breakdance allá, y como es algo que no había, empezó a tener mucho laburo y empezó a poder vivir de sus clases de danza. Y contaba justamente como lo que le había pasado en relación a esa profundidad que había podido lograr en su búsqueda, en su propuesta, en su relación con el material, al ser, bueno, sí, me dedico a dar clases y me dedico a, a pensar cómo va a ser la clase, a profundizar este material. Y bueno, y eso es lo que nos tiene que pasar a todos, a cada una de las personas que se quieran dedicar al arte, a la danza. Este,
Así que bueno, por esto es importante el plenario de mañana para juntar fuerzas y para seguir discutiendo esta ley, pensando esta ley, eh, que se nos ha hecho evidente que es urgente, sobre todo. También algo importante es decir, bueno, no, la ley no va a solucionar este presente, pero va a colaborar para que no se repita ni se perpetúe. Ahora también desde el frente se están llevando a cabo otras instancias para lo inmediato. Pero bueno, hay que tratar de agarrar las dos cosas al mismo tiempo, lo inmediato y lo que va más allá de hoy. Sí, Bueno. totalmente. Hay instancias que son en la urgencia y que son el hoy y que tienen que ver con esto, digo, con sostener digamos, la necesidad inmediata que hace que nuestro trabajo hoy esté paralizado. Y también sabemos, como recién decías, de que si esto no lo resolvemos, va a volver a suceder y vamos a estar en la precarización nuevamente. Entonces, bueno, me parece que hay que tomar el envión de la emergencia y apostar a organizarnos y apostar a ser más fuertes y lograr que estas cosas sucedan. Sí, sí, y acá dicen políticas públicas para el desarrollo de la danza. Totalmente, como las políticas públicas están atrás de todo. En este momento, con políticas públicas se ha salido a salvar empresas, porque si no, no había otra forma de que esos empleos no se caigan. Entonces es lo mismo, son mini pymes, cada estudio, cada proyecto de danza, cada obra es una pyme, es un grupo de gente que está trabajando y generando un bien laboral y un bien económico. Entonces es importante que el Estado pueda estar atrás para cualquier momento en que eso no pueda funcionar. Bueno, un poco me voy por las ramas, pero está bueno también. Bien, para quienes quieran... No sé si hay preguntas. Está bueno comentar que después del primer plenario, que se organizó justamente en función de abrir, digo, y a veces como la propia dinámica de trabajo hace que estemos muchas horas poniéndole la energía a esta construcción del frente y a lograr bueno, que las medidas que estamos queriendo se den para la comunidad. Y bueno, el plenario abrió las puertas, abrió como a las nuevas incorporaciones, porque muchos compañeros y compañeras se sumaron a participar a partir de ese plenario. Entonces también son como puertas abiertas a la participación, a la escucha. Digo, sabemos que hoy todo pasa por la virtualidad, pero bueno, si tenemos que, digamos, colocarle algo bueno y positivo, es eso, digo, de que podamos estar en cualquier territorio de nuestro país y por lo menos conectarnos y escucharnos, en este caso vía Zoom, como para buscarle que algo bueno de todo esto podemos sacar. Bueno, repetimos entonces que para sumarse al plenario de mañana tienen que ir al perfil del Frente y hay un link en el cual se van anotando y mañana a las 16 horas, de 16 a 19 horas, va a suceder el plenario por Zoom. En relación a estas primeras charlas que tuvieron con Prodanza, te voy a hacer una pregunta que no sé si ya hay algún tipo de resolución al tema, si está bien que te la haga o no, pero bueno, duda. Sé que se estaba gestionando esta situación con las obras que habían recibido el subsidio de Prodanza, si tenían que hacer las funciones este año, el año que viene, si las van a tener que rendir o no. ¿Tenés algún tipo de información sobre eso? Mira, nosotros, sí, en principio, o sea, bueno, nosotros fuimos un poco críticos al respecto de cómo salió esa convocatoria, porque bueno, si bien no estaba en funcionamiento la cuarentena tal cual la conocimos en su profundidad luego, la realidad es que la convocatoria de Prodanza salió al igual que todos los años, entonces eso hizo que, por más de que después se dijo que va a haber consideraciones a la hora de rendir el subsidio, la realidad es que las carpetas y todo lo que uno tiene que armar para presentarlo fue
con el mismo carácter que si estuviésemos en un contexto no pandémico. Claro. Entonces, bueno, la realidad es que los proyectos se presentaron con esas características de realización de funciones y de todo, bueno, un sistema de cuestiones que son las habituales. Hay una intención, porque hemos venido insistiendo en que así sea, en facilitar esas rendiciones y en, por supuesto, generar instancias que claramente, además, son imposibles de hacer, por más de que la ley lo indique, no se puede hacer funciones, no se puede, digamos, tener un momento escénico, tal cual uno puede haberlo proyectado en una idea. Entonces, digo, todo esto va a tener que ser tenido en cuenta en función de, bueno, Claro. este dinero se va a usar claramente en la recuperación o en la supervivencia de los distintos proyectos, sean compañías, festivales o asociaciones, digo, quienes hayan pedido esos subsidios, la realidad es que hoy se podría considerar como un monto salarial, en definitiva, de soporte de trabajadores, porque no hay ninguna posibilidad de que eso sea usado de manera de producción artística en el hoy. No quiere decir que, bueno, que digamos, esto se pueda tal vez tener alguna proyección en la virtualidad, pero la realidad es que Claro. espacios, compañías, colectivos. Pero, y lo que tampoco existe es es un horizonte claro. Estamos muy en lo inmediato de ver cómo va a ser mañana. También de que, bueno, la situación es bastante grave. Entonces, no es que se puede decir, el año que viene se van a hacer estas funciones que no se están haciendo ahora, porque no es solo una cuestión de conseguir una sala, también es comprender cómo están esas personas que llevaban adelante ese proyecto, qué tienen que subsanar después de esta situación. Entonces, tal vez la obra, el festival, no puede hacer lo inmediato porque hay cosas anteriores para poder llevar adelante la vida personal de cada persona. Y también Totalmente, en relación... Sí, perdón, iba a no, decir digo, y que hay urgencias porque, dale, de dale. mirar hacia lo virtual. También requiere una reflexión, porque no es que cualquier proyecto puede virar hacia lo virtual, virar hacia lo virtual en pos de qué, en pos de simplemente decir, justificar los gastos, qué proyecto cultural estás llevando adelante como institución, si solo te interesa eso. O sea, también creo que como institución es súper válido decir, bueno, como decías vos, que sean un fondo salarial de las personas de cada proyecto. Es que en definitiva, por más de que vos hayas presentado un proyecto que tenga ciertas características, tal cual, no sabemos cómo se va a volver a la actividad presencial de clases, de ensayos, y mucho menos a la actividad escénica. Entonces, realmente, digo, hay una necesidad de que esto se tenga en consideración, digamos, y hubo también retrasos en los pagos. Digo, hay una realidad muy compleja para el sector. Nosotros sabemos que la mayoría tal vez tiene trabajos mixtos, eso ha impedido que, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras hayan accedido o al IFE o a los famosos créditos Claro. para la cultura, tasa cero, eso no ha sido posible con los monotributos, cosa que hemos insistido en el Ministerio de Cultura, porque la realidad es que la actividad tiene una forma de generarse que tiene su complejidad, que hay que atender, que hay que conocer. Las entradas de dinero a veces son directamente no registradas. Muchísimos colegas no tienen monotributo porque eso tiene un costo y entonces eso tampoco, digo, tiene que ser tenido en cuenta como, bueno, los trabajadores de la danza todos están en esta categoría de Claro. monotributo y pueden, digo, acceder a ciertas cuestiones. Me parece que ahí también hubo como una especie de pantallazo para funcionarios mismos, de conocer, bueno, toda esta gente, todo este colectivo danza, tiene esta realidad, y diría que es el sector de la cultura en general, que es un ámbito totalmente precarizado, y que hoy en día eso queda claro que no puede volver a suceder, o sea, no habría que volver a una normalidad en ese plano, no, digamos, esa no puede ser nuestra normalidad. Tal cual, Necesitamos tal como cual. superarla, ¿no? También acá más comentaban que los fondos de los subsidios no fueron actualizados
a este momento, y que claro, que al momento en que se puedan ejecutar ya están totalmente eh, devaluados. Que bueno, sí, es, es Es que otra, volvemos a lo mismo. Es el tema presupuestario. Nosotros en este momento estamos dando el debate en la Ciudad de Buenos Aires para el presupuesto de Prodanza, porque no se puede volver a tener un presupuesto magro, teniendo en cuenta que la comunidad toda va a necesitar ese presupuesto justamente para la recuperación. Entonces, en este momento se están presentando los proyectos, se van a presentar en breve los proyectos de presupuesto hacia la legislatura, y está bueno hacer un nuevo llamado, digo, a la cordura, de que no es posible con presupuestos magros, porque en realidad hay una especie de discurso como en general, digo, en casi todos los estados, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que en otras provincias también, bueno, el dinero de cultura fue como abducido a la emergencia. Sabemos que, por supuesto, hay necesidades que tienen que ver con la salud, que es una primera necesidad en este momento, pero la emergencia atraviesa a todos los sectores de nuestra sociedad y nosotros, en tanto trabajadores de la cultura, también estamos en esa emergencia. Entonces, de alguna manera los presupuestos tienen que ser contemplados de una manera distributiva acorde a esa realidad. Digo, así como hubo medidas para las pymes, medidas para los digo, bueno, comercios medianos, o sea, hay una cuestión que tiene que ser tenida en cuenta en ese sentido. Entonces, me parece que esos debates que se están dando ahora son interesantes, porque, bueno, pueden también de alguna manera sentar un precedente para el futuro. bien. Bueno, quedan 15 minutos del vivo. Te voy a ir haciendo algunas preguntas que llegaron. Algunas un poco Dale. las fuiste nombrando, pero tal vez se puede como hacer algo más puntual. Yo las voy a ir leyendo tal cual. La primera es si tuvieron diálogos con referentes del Estado hasta el momento y qué respuestas tuvieron. Sí, tuvimos diálogo, tenemos diálogo, hemos insistido en ese diálogo, hay que decirlo. Acá es como que sabemos nosotros que uno tiene que insistir para conseguir las cosas. Y la realidad es que ha costado y cuesta aún que se termine de comprender justamente la realidad de la danza. En la Ciudad de Buenos Aires, como decía, bueno, está este tema ahora en una discusión y realmente nosotros desde el frente estamos pujando por ese presupuesto y estamos en reuniones sistematizadas con los funcionarios del Ministerio de Cultura. Y en relación al gobierno nacional, la realidad es que hay un vacío en la interlocución. Nosotros empezamos pidiendo reuniones a nivel ministerial, luego tuvimos algunas reuniones derivadas con la Dirección de Industrias Culturales, donde ahí, digamos, no se termina de resolver digamos, todo el planteo, digamos, de la urgencia del sector, porque claramente excede justamente a una dirección de industrias culturales, sino que tiene que ver con, bueno, cuál es nuestra política específica para la danza, con quién hablamos, y sabemos que hubo, por supuesto, beca sostener, fondo desarrollar, con sus problemas también, porque digo, a la hora de las rendiciones hay una complejidad, hay muchos espacios que quedaron por fuera del fondo desarrollar y estamos solicitando un fondo desarrollar 3. Entonces, digo, me parece que hay un diálogo, pero es necesario digamos, que se interprete la necesidad de un organismo propio para el sector. Claro, Esa es la realidad. bien. La otra pregunta es si conocen referencias en otros países de formas u organizaciones oficiales de la danza. Perdón, ¿de organizaciones? Oficiales de la danza. Modos de organizar la danza de manera oficial. Entiendo que se refiere a eso, como modos de organizar la práctica independiente a través del Estado. Es lo que yo interpreto de la pregunta. Sí, a ver, en lo que refiere a instancias oficiales, sí, por supuesto que hay países que tienen mucho desarrollo en ese sentido y sin ir más lejos, Brasil tiene bastantes legislaciones que hacen a la protección y digamos, al apoyo de la danza, países que tienen incluso sustentabilidad para compañías,
digamos, vos podrías aplicar como una compañía estable y eso implica que vos podés trabajar durante cierta cantidad de tiempo y el Estado financia y se compromete a sostener ese trabajo, digo, como parte de la producción cultural. Y eso es totalmente posible en nuestro país, o sea, creo que no, muchas veces sucede en los discursos como, bueno, somos un país pobre o nosotros no podemos, o sea, creo que hay que desterrar esa idea. Argentina es un país rico que tiene mala distribución de su riqueza y ese es el problema, digo, no tenemos un problema de pobreza estructural, todo lo contrario, entonces me parece que hay que pujar por eso y porque los recursos lleguen, los recursos están y bueno, tienen que llegar. Y sí, por supuesto que esas experiencias de otros países son motivadores para decir, bueno, se puede. Eh, Claro. y mismo nuestras experiencias locales, si tenemos Instituto del Teatro, si tenemos Instituto de la Música, INCA, y ahora se está discutiendo un Instituto del Libro, no hay nada que indique que la danza no puede tenerlo. Claro, sí, también sumando a la pregunta, encontrar en estos plenarios, en cualquier tipo de encuentro, eh, cuál es el modo de acompañamiento estatal que requiere particularmente nuestra práctica en este país y en cada provincia también, como ir viendo las particularidades de- de cómo se desarrolla la actividad en cada geografía. Más allá, como que está buenísimo tener modelos sí, y los hay y se los puede buscar, pero también ver qué es lo que se necesita que el Estado acompañe acá y garantice acá. Eh, Otra pregunta es, ¿por qué creen que es tan difícil generar políticas públicas para la danza en Argentina? Bueno, yo creo que, a ver, es un poco y un poco. Creo que en definitiva es un rol del Estado, pero como bien dice el documento que invita al plenario, eso no ha sucedido y estas luchas de las comunidades culturales han sido las que han logrado, por ejemplo, el INT, o que, hay que decirlo, era un instituto de artes escénicas originalmente. Claro, Luego pasaron cosas y fue Instituto Nacional del Teatro. Entonces digo, bueno, hay una parte de desconocimiento, de falta digamos, decisión política para lograrlo. Hemos tenido momentos en distintas gestiones donde había una línea específica de no habilitar institutos, porque bueno, también cada gobierno gestiona su estructura como considera, y hubo durante un tiempo una línea que nos dijo no, institutos no más, porque bueno, se comen presupuestariamente mucho, etcétera. Y también digo, bueno, es largo el camino, digo, son, digamos, construcciones muy largas las que hacen que este mm, tipo de políticas vean la luz. Entonces, para nuestra comunidad, llevamos más de 10 años desde las primeras redacciones de un proyecto para lograr este organismo hasta todas sus presentaciones. eh, y me parece que, como digo, es algo de toda la comunidad. No hay que perder ese horizonte, pero bueno, hay que insistir porque hay que hacer coincidir estas decisiones políticas con las necesidades de nuestra comunidad. claro. Sí, hay que insistir cuando no hay una voluntad política de que eso salga, porque va a ser redituable para ese político en términos de X, de reconocimiento, de visualización. Este, hay que insistir, tal cual. Bueno, iba a decir algo, pero se me fue ahora un poco. Este, no, también esto que pensaba, que es importante, como parte de nuestra formación como intérpretes, como bailarines, como creadores, eh, una reflexión sobre qué colectivo estamos conformando y qué colectivo nos conformó anteriormente. Como, bueno, rastrear de alguna manera nuestras creaciones históricas, cómo fue la historia de la danza en Argentina también, porque de alguna manera hay algo de esa identidad que, que puede estar débil y que puede hacer algo de lo que nos juega en contra a la hora de ganar un instituto, de ganar o de perder un instituto que era de artes escénicas. Nada. Bien. Sí, yo Bueno, creo si que en alguien... esto, en relación a esto que decís,
Sí, Me parece muy importante que entendamos que nuestra forma de organizarnos, y por eso la construcción del frente y su existencia, a mí me parece clave, porque justamente tenemos que aprender a articularnos entre nosotros, independientemente de las identidades de cada organización y de cada espacio y de cada colectivo, porque si pretendemos que todos, estemos pensando lo mismo o agrupados de cierta manera, perdemos, porque nuestra propia identidad y diversidad es lo que también nos hace ser la comunidad que somos. Entonces, lo más importante es claro, poder debatir, encontrarnos en esas diferencias, salvar las diferencias o no, o vivir con ellas, pero tratar de generar esos grandes consensos que nos hagan como pisar fuerte en los logros que necesitamos. Y que cada quien tenga la participación en su lugar, en donde se siente cómodo, en donde su participación sienta que aporta, pero en esos grandes consensos me parece que tenemos que lograr una cohesión. sí. Eh, Sí, es estar en importante. contacto, creo. Tal cual, estar en contacto, ver qué están haciendo, qué se está haciendo, puedo ayudar con algo, puedo simplemente estar eh, ahí sabiendo qué es lo que sucede, transmitirlo, eh, eso, entrar en contacto y Y estar, empezar a, estar en red, sí. estar en red Em, y Bien, bueno, entonces recordamos, mañana va a suceder el plenario de 16 a 19 horas. Quienes quieran participar se pueden inscribir a través del link del Frente de Emergencia de la Danza. Es súper importante participar. No sé si querés decir algo más, Euge, quedan unos poquitos minutos. no, bueno, agradecerles a la Duncan, a todos los compañeros y compañeras que seguramente están atrás de toda la organización que implica esto, que hoy parece re simple como hacer un vivo, pero todos sabemos que no. Eh, y obviamente celebro el encuentro y desde el frente, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, agradecemos el espacio y también invitamos a toda la comunidad a que venga mañana a escucharnos, a ser parte de ese debate que, como digo, no borra identidades y trata de ser lo más democrático posible en horizontalidad y en la diversidad que somos, y con este objetivo que, bueno, nos lo debemos y que también fue un pedido de ese primer encuentro. Entonces, es muy importante escucharnos y aprovechemos este estado de pandémico que nos invade para poder encontrarnos. Me parece que Sí, hay que hacer el esfuerzo de encontrarse. sí, tal cual, hacer el esfuerzo de encontrarse, de escuchar lo que a uno no le gusta tal vez, y no esperar a que todo esté perfecto para que lo que quiero suceda, porque nunca eso no es parte de la vida, creo. Todas los astros alineados, bueno, un segundo, pero ya está sucediendo ahora. Hay, o sea, del frente está trabajando de una manera muy, muy profunda, muy comprometido. Hay gente que está poniendo mucho tiempo de sí. Nosotros desde la Duncan encontramos esto como modo de colaborar, pero realmente también es eso, entender que hay gente que está dedicándole mucho laburo a todo este movimiento. Entonces, participar 2 horas mañana o cuando se pueda, o enterarse después, colabora, suma y genera este volumen que ya existe, pero hace visible este volumen de gente laburando. Eh, bueno, muchas cosas para decir, pero ya casi es el final. Así que de nuestra parte agradecerte también, Euge, este rato que te tomaste para Gracias. aclarar dudas, comentar un poco. Y también decirles que es posible que continuemos trayendo algo de la información del frente a la Duncan de manera informativa. Gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a vos, Euge. Bueno, Te, te mando un Buenísimo. beso y nos vemos mañana en el plenario. A todos una vez más, decirles que vayan al el perfil de Instagram del Frente y a través del link se sumen mañana. Bien. Bueno, Genial. gracias. Nos vemos mañana.